padre de la nación de Israel. Y aunque en la realidad usted se recuerda, ¿quién fue el papá de las 12 tribus de Israel? Israel, Jacob, ¿ok? Pero ellos siempre han llamado a Abraham su padre. Dice, Abraham tenemos por padre, en realidad el abuelo de Jacob. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué razón Dios eligió a Abraham? Bien, tomó la respuesta sabia el hermano. Tiene razón. Pero hay otra razón. A él le plació por una razón. Varias razones, pero una de ellas. Bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra respuesta? Bueno, él no alcanzó a guiar más que a sus hijos. A su hijo, en este caso, no alcanzó a guiar al pueblo. Pero, bien, vamos a la Biblia. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y cuando dije el capítulo, supongo que algunos sabrán la respuesta, pero si no, ahí lo vamos a ver. Capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, ¿qué? Una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mira el 19, porque yo sé, léalo conmigo por favor, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero esta promesa iba a depender de que Abraham, ¿qué hiciera? Le enseñara a sus hijos y a su casa después de él, que guardaran el camino de Dios, porque las promesas de Dios en la mayoría de los casos son así, hermano, tienen una condicionante. Y la condición en este caso, Dios lo dice, yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, en otras palabras, la condición de enseñar a los hijos el camino de Dios. Porque sabe usted, hay en la Biblia historias de hombres y mujeres de Dios que como hombres, como personas, fueron excelentes. Tiene usted el caso del rey David y algunos otros casos de reyes en la Biblia, pero que como padres fallaron. ¿Lo ha visto en la Biblia? David como rey, excelente. Como varón de Dios, excelente. Un varón conforme al corazón de Dios. Pero cuando uno ve a profundidad a David y lo ve como padre, se va a dar cuenta de que hay muchas lagunas ahí. Porque dice la Biblia que dice de algunos de sus hijos que su papá jamás lo había entristecido con decirle, ¿por qué haces eso? Y se torcieron. El caso de Adonías, el caso de Absalón, por lo menos. Y hubo uno más que abusó de su media hermana, ¿se acuerda? ¿Quién fue? Bien, ahí tiene ese caso. No le voy a responder. Pero el punto donde quería llegar es a este, hermano. Dios se asegura de elegir a un hombre que Dios sabe que va a enseñar a sus hijos el camino de Dios. Y es que, hermanos, el llamado de Dios para nosotros como personas es un llamado muy personal. Suena redundante, pero así es. Es un asunto muy personal. Y escuchar el llamado de Dios y atender su voz y atender a su dirección es un asunto muy demandante, nos demanda toda la vida, nos demanda una entrega absoluta. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, cuántos que están aquí no fueron criados en un hogar cristiano? Que ustedes conocieron el Evangelio ya, no sé si siendo niños o adolescentes o jóvenes, pero ¿cuántos se convirtieron que no nacieron en un hogar cristiano?
Mire, hay un buen número. Usted se convirtió de corazón. Gracias, hermano. Se convirtieron de corazón. Amén. Lo sé porque aquí están todavía. Todavía. Pero hermanos, el Señor nos concede casarnos, nos concede tener hijos y criar hijos en los caminos de Dios. Ese es otro paquete. ¿Sí o no? Porque sucede, hermanos. Mire, en la Biblia usted va a encontrar casos. Si usted, por ejemplo, mira la historia de los reyes. ¿Dónde está la historia de los reyes en Israel? Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Y va a encontrar algo ahí. Va a encontrar en la historia de los reyes padres buenos que tuvieron hijos malos. Y va a encontrar padres malos que tuvieron hijos buenos. Eso es lo que va a encontrar. Porque criar hijos, hermanos, ya usted lo sabe. Si tiene hijos jóvenes y adultos, ya lo sabe. La queja de Dios por eso en el libro de Isaías capítulo 1 es esta: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aún contra Dios se rebelaron, hermano. Criar hijos, esa frasecita de 2 palabras, es un paquete enorme. Pero son nuestros hijos amados, los amamos. En el tema que iniciamos la semana anterior, dirigimos nuestra atención especialmente a criarles cuando ellos están creciendo y sobre todo ante la situación de que van llegando a una edad donde, como es natural, porque esto es natural, lo tenemos que entender, las hormonas se despiertan y empiezan a sentir esa atracción hacia el sexo opuesto, que esperamos que así sea, que es lo que Dios estableció. Es decir, hemos dicho a nuestros jóvenes y a nuestros hijos a nuestros hijos que te guste una muchacha es normal, es parte de la naturaleza humana. O a la muchacha que te atraiga un joven es normal también. Pero todo tiene su tiempo, dice la Escritura, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, hermano. Y el tema de la semana anterior y en la semana próxima tiene como propósito dar herramientas a los padres de familia para encauzar a nuestros hijos y poder aconsejarles, porque aún así ellos van a tomar decisiones, pero qué mejor que nosotros como padres podamos aconsejarles a la luz de las Escrituras, porque nuestro patrón, hermano, nuestro modelo no es lo que el mundo enseña, nuestro modelo es lo que la palabra de Dios enseña, amén. Así que en ese rumbo es que vamos ahora, y le pido que me acompañe para orar, por favor. Padre, bendecimos tu nombre ahora porque eres tan bueno, Señor, y no nos has dejado sin rumbo. Nos has dado tu palabra para aprender de ella y que guíe nuestra vida. Y en la toma de decisiones nos has dado también tu Espíritu Santo. Hoy te ruego que nos bendigas por tu palabra y con tu Espíritu y nos enseñes, tú que eres el único que todo lo sabes. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar entonces en la pantalla un poquito donde nos quedamos la semana anterior, pero vamos a avanzar a partir de ahí. Eso es el penúltimo punto que habíamos visto la semana anterior. Estamos hablando de las citas amorosas y ese asunto, la pura frase lo dice, las citas amorosas. El problema es que cuando sale una pareja que se atraen físicamente y tal vez emocionalmente, tiene sus riesgos, porque el puro nombre lo dice, citas amorosas. Entonces no solo en la mayoría de los casos, no todos, pero en muchos de los casos llevan en su mente algo más que platicar y conocerse, llevan en su mente algo más. Pero lo que hemos dicho es, hay un problema, hay un riesgo grande, hermanos, cuando salen y están solos, porque hay una atracción que es natural, y a veces el dominio propio no es suficiente. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso, hermano? Bueno, la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que de poder y ¿qué más? De amor y de dominio propio. Y entonces eso tiene que ejercerse. Y de eso vamos a estar hablando en los minutos que siguen. Pero dice ahí, las citas generalmente crean un ambiente artificial, insuficiente para evaluar el verdadero carácter de la otra persona. Y se le llama artificial porque
porque muchas veces cuando el muchacho está intentando conquistar a la muchacha, pues actúa como no es normalmente, solo es que quiere conquistarla. Es amable porque está intentando conquistarla. El detalle es que se casan y la amabilidad se olvida en muchos de los casos. Así que el contexto mejor donde el muchacho puede conocerla a ella y ella a él es en el contexto de la amistad. Pero sigo leyendo. Aparentar ser una persona divertida, dice, no dice nada sobre su capacidad para convertirse en buenos esposos y padres. En los tiempos bíblicos el joven requería la bendición de los padres para cortejar a la novia, y está subrayado cortejar porque ese es el término que se usaba en las escrituras. Y tomaban en cuenta los padres porque los padres tenían la capacidad de evaluar mejor. Mire, hermanos, es bienaventurado el padre o madre de familia o ambos que sus hijos aprenden a confiar en ustedes. ¿De qué estoy hablando? Cuando tuvimos la bendición de considerar estos asuntos cuando los hijos estaban pequeños. Y entonces, cuando nos tocó instruir a la mayor, que es Lili, que ahora está casada, nosotros hicimos algo. Yo hice algo como padre. Ahora, no tiene que ser así en todos los casos, pero nos dio un buen resultado. Un día salí con mi hija, porque eso es lo que quiero decirle también. ¿Quién le va a enseñar a la hija cómo debe ser tratada por un varón? ¿Quién le va a enseñar a la hija cómo es que un muchacho debe tratarla? ¿Cómo es que un hombre debe tratarla? El papá. Así que padres de familia, un buen consejo que puedo darle es salga con su hija, invítela a comer, invítela a almorzar o a cenar, según sea la oportunidad, llévela usted, haga una cita con su hija y llévela a donde ella elija. Eso puede ser un poco peligroso, pero va en el paquete. Llévela a donde a ella le gusta, llévela y trátela como debe ser tratada una señorita, como a usted le gustaría que la trataran. Y entonces llega allá y usted le saca el asiento. No se lo saca cuando se va a sentar, ¿verdad? Es decir, trátela como una dama, que es. Es que ella no tiene modelos de cómo debe ser tratada, entiéndame eso. Lo tiene que aprender del papá. Y trátela con la fineza que debe ser tratada y hablen. Y pásele la carta y todos esos detalles que usted espera, ¿de quién los va a aprender, hermano? Es de usted. Eso es correcto. Y luego pregúntele, ¿quieres postre? Por más peligroso que le suene. le digo esto, perdóneme, discúlpeme, es que eso me hace brincar el cassette de la hija mayor a la hija menor, porque son diferentes. La mayor no pide nada, la menor no tiene misericordia. Pero me sale casi el doble invitar a la hija menor que a mi esposa. Pero está bien porque ella se siente halagada por su papá. Y me di cuenta desde la primera vez, pero me di cuenta que el bolsillo se quedaba temblando cuando la invité a almorzar la primera vez. Y luego cuando lo he hecho otra vez para comer, también lo volví a saber, que a ella no le importa. Ella mira lo que se le antoja, ella no ve precios. No le interesa en lo más mínimo. Pero ella se siente halagada y sabe cómo debe ser tratada y no soporta que le traten diferente y no esperaría menos de ella. Pero es de los padres de familia. Y le digo, regresando un poquito el cassette, ¿y qué pasó en esa reunión? Ella me hizo una promesa. Había una ceremonia que se hacía antes, donde el papá le entregaba a su hija un anillo. Un anillo. Y era una especie de pacto entre papá e hija. Es un anillo que simboliza la pureza. El día que te cases y que vayas pura al altar,
entonces me lo entregas y tu esposo te dará el anillo de matrimonio. Hicimos algo más en el pacto, en ese pacto. Le dije a nuestra hija mayor: hija, el día que tú te cases, lo que yo espero es que te cases muy enamorada, así tendrá que ser, segura de lo que vas a hacer, porque el matrimonio en el diseño de Dios es para siempre, es un pacto, no es un contrato, es un pacto. ¿Y sabes cuánto duran los pactos a la luz de la Biblia? Dios hizo un pacto con Noé y la señal del pacto fue el arco iris, ¿lo recuerda? Génesis, el libro de Génesis. El arco iris, han pasado miles de años, hermano, dices, y sigue saliendo. Todos lo conocen. Y la Biblia dice que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, cuando vio la revelación del fin de todas las cosas, vio a Dios sentado en su trono, y alrededor del trono vio un arco iris, señal de que Dios jamás olvida un pacto. El matrimonio a la luz de la Biblia es un pacto. Entonces, ese hombre a quien sea el elegido de tu corazón, y espero que sea el elegido del Señor, tienes que llegar ese día al templo donde decidan casarse y tienes que estar segura y feliz. Y mire lo que le voy a decir. Como yo esperaba que yo la iba a casar, finalmente no fue así. La casó el pastor de la iglesia donde estaban en Saltillo, pero no tengo ningún problema con eso. Pero lo que voy es a esto. Le dije: mira, hija, es tan importante que estés segura que te vas a casar con el hombre de tus sueños, que estés plenamente convencida que si el día de tu boda, aquí frente al altar, suponía que iba a ser aquí, tampoco sucedió, pero aquí en el altar, por alguna razón te das cuenta que estás cometiendo un error, que no te importe, haz como que te vas a desmayar. Lo confieso, se lo dije. Así que te desmayas y yo suspendo la boda y te llevo al médico y se suspende la boda. Pero no digas sí, acepto, sin la plena convicción de que ese es el hombre de tu vida. Tienes que saber que yo te voy a apoyar hasta el fin, pero debes casarte enamorada, profundamente enamorada y segura. ¿Qué estoy haciendo con eso? Dándole la opción de elegir hasta el momento final que se casa por convicción. Pero hicimos algo más. Solo te pido una cosa, le dije. Quiero conocerlo antes que diga sí. Tu madre y yo, tráelo. El trato fue este. Porque miren, hermanos, la semana anterior nosotros vimos que la palabra noviazgo no está en la Biblia. Y sé que algunos hablan de la novia del Cordero porque la Biblia dice que serán las bodas del Cordero allá, pero aún así la Biblia no usa la palabra novia. En el libro de Apocalipsis dice: sube acá, le dijeron a Juan, y yo te mostraré a la esposa del Cordero. Y entonces el trato fue este: antes que digas sí, que des tu palabra para casarte, permítenos conocerlo. Así que cuando Pablo habló con ella de casarse, la idea de casarse, entonces ella cumplió esa parte y dijo: antes de darte una respuesta, quiero que vayas y mis padres te conozcan. Y él le dijo: él no es mexicano, ni chileno, ni tiene nuestra crianza, por supuesto. Pero él dijo: ¿por qué ellos? Me importa tu respuesta. Y ella se mantuvo. Dijo: yo no te voy a dar una respuesta hasta que no tenga la bendición de mis padres. Pero ¿y qué tal? Claro, muchacho listo, dijo: ¿y qué tal si te llevo con tus padres y a ellos les agrada la idea y tú me dices no? Y ella, para quitarle esa incertidumbre que lo corroía, le dijo: si yo fuera a decirte que no, ya te lo hubiera dicho, pero no te voy a dar un sí hasta que no hables con mis padres y ellos
ellos nos den esa bendición. Así que no dio esa respuesta y entonces él vino. Pero lo que sigue lo diré hasta el final, sin la transmisión. ¿Ok? Así que hicimos ese pacto. Y cuando ellos vinieron y Pablo nos dijo la intención de casarse con ella, básicamente él dijo: quiero su bendición, pastores. Y al final, después de que sudó un buen rato, aunque no hacía calor, le dijimos: ok. Yo le dije: tienen nuestra bendición, pero déjame explicarte lo que incluye esa bendición y lo que no incluye esa bendición. De eso es de lo que vamos a hablar al final, no en la transmisión. Pero hermanos, aquí el punto era que ella entendió algo. Tuvo la suficiente confianza para saber que sus padres, como gente adulta y que han dado mucho más en este planeta y conoce más gente y que tienen más discernimiento para conocer las intenciones que puede tener o no un muchacho, quería confiar en eso, aceptó confiar en sus padres. Porque un problema de la generación actual, hermano, es que la generación actual, y probablemente también lo éramos así en muchos sentidos, cuando éramos jóvenes, se siente muy sabia. Piensa que lo sabe todo y demasiado tarde se da cuenta que no era cierto, que lo sabía todo. Por eso hay tanto fracaso hoy en día. Así que eso que se llama cortejo era algo que excluía, escúcheme bien, excluía el concepto de noviazgo hoy en día con los privilegios que la gente piensa que tiene, porque son novios y mayormente si dicen: pero ya vamos a casarnos. Era diferente. Podían hablar, les dijimos, pueden hablar, pueden planificar, pueden conocerse, pueden hablar de matrimonio, pero hay cosas que no pueden hacer, porque no están en la Biblia. Así que, en cuanto a Abraham, la Biblia dice que Dios lo eligió a él y entre otras cosas dice: yo sé que enseñará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que los padres eran tomados en cuenta. ¿Cuándo eligió Isaac a Rebeca, que es la primera que está ahí en la lista? ¿Isaac tomó la decisión? No, hermanos, él no. Los padres de familia tuvieron que ver. Igual en el caso de Mical, en el caso de Axa. Y no puedo detenerme ahí porque hay más cosas que queremos avanzar, pero búsquelo en la Biblia y se va a dar cuenta que los padres intervinieron, porque había la confianza en respecto a los hijos, que los padres tenían el discernimiento y confiaban. Hermanos, los hijos, nuestros hijos, y mayormente nuestras hijas en este caso, pero ambos, hombre y mujer, pero mayormente nuestras hijas, tienen que saber, estar seguros de que sus padres desean lo mejor para ellos. Ellos no deben tener ninguna sombra de duda de que el consejo de sus padres va a ser para que sean felices. ¿Qué es lo que queremos para ellos? Que les vaya bien, ¿no? El punto es si ellos lo saben. Si ellos están seguros, si mis padres me aconsejan, aunque yo de pronto no esté del todo de acuerdo, pero ellos tienen que tener la convicción de que siempre el deseo de sus padres es que les vaya bien, que Dios los bendiga. ¿Puede decir amén? Papás, porque están muy callados. No vaya a ser que los hijos digan: mi papá no dice amén, a lo mejor no está de acuerdo. Mi mamá no dice amén, a lo mejor no quiere que me vaya tan bien. Porque cuando uno dice amén, es estoy de acuerdo. Amén, así es, estoy de acuerdo con eso. Así que vamos a pasar al punto siguiente. Número 8. Y eso lo vimos también la semana pasada. Obsérvelo en el marco de la amistad, sin el compromiso del noviazgo que normalmente procura impresionar a quien desea conquistar. ¿Cómo reacciona ante la adversidad? ¿Cómo se conduce en medio de las crisis? ¿Cómo enfrenta sus responsabilidades? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Honra permanentemente a sus padres? ¿Protege él a sus hermanas? ¿Respeta ella a sus hermanos? ¿Es capaz de tomar decisiones sabias? ¿Disfruta sirviendo a los demás? Estas preguntas no serán contestadas en el marco de las citas amorosas. Y se pasó una ahí. ¿Ella obedece a sus padres?
Ahora me dirijo a los muchachos, porque oí una historia hace un tiempo atrás. El muchacho la invitó a salir. Escuche, el muchacho le invitó a salir, había una fiesta, y la fiesta era de noche, de madrugada, y entonces él le invitó a salir. Cuando los papás se enteraron del horario, dijeron: ¿a qué hora es la fiesta? ¿Y a qué hora regresarías? Y cuando ella dijo a la hora de regresar, ellos dijeron: no, a esa hora no vas a andar en la calle. Y le negaron el permiso. Después de 1000 súplicas le negaron el permiso, y así que ella fue a su cuarto, y ya sabe, lo cerró con llave y no sé qué tanto escándalo hizo. Bien, y los papás esperaron un rato más, y a la luz apagada y todo eso, y ya se fueron a dormir. Ni modo, ya se le pasará. Lo que ellos no contaban es que la muchacha esperó que se durmieran y salió por la ventana, porque no estaba en un segundo piso. Salió por la ventana, no tenía protección, y se fue. Y regresó de madrugada, y los papás no se dieron cuenta. Y el novio, feliz. Pero focos rojos. Si no les hace caso a ellos, que son su autoridad, ¿qué te hace suponer que cuando estén casados te va a hacer caso a ti, que ahora será su autoridad? Cuando tú le digas no. Pero lejos estaba de él pensar en eso, hermano. Algunos dicen que por eso es eso de novio. Por eso. Pero algunos consejeros cristianos dicen: tendría que ser al revés. El dicho que tenía mi madre era: abra bien los ojos, hijo, abra bien los ojos. Y ese consejero cristiano decía: es al revés. Cuando estén ahí pensando en casarse, abra bien los ojos. Y una vez que se case, ciérrelos. Ya ciérrelos. Ya no se fije tanto, ya se casó. Y entonces, pero esas preguntas, ¿cómo se conducen todas esas circunstancias? Y algunas preguntas más que cabrían ahí, no se pueden contestar en el marco de citas amorosas, hermanos. Es en el trato sin compromiso. Así que vamos a la parte siguiente, por favor. Aún los cristianos consagrados, hermanos, se enfrentarán tremendo desgaste luchando con la tentación que pueden generar las citas amorosas. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Miren, hermanos adultos. Mírenme acá los adultos, por favor. Aquí tiene una mezcla explosiva. Este muchacho, a él le gusta la muchacha. Es eso normal, ¿sí? Y a ella le gusta a él. Y entonces se van a una parte ellos solos. Usted dirá lo que sea, pero no me va a decir que hay un riesgo. Sí lo hay. Estaba escuchando el testimonio de un padre de familia. Los muchachos estaban pidiendo permiso de ir al campo y tener allá un tiempo de un retiro, decían ellos. Iban a estar allá con otros muchachos. Iban a estar solos sin supervisión. Y el papá al que le pidieron permiso, él lo negó. Y dijo: ¿no van a estar allá adultos? No, pero van los muchachos, pero ellos son cristianos. Y él negó el permiso. Y entonces alguien que estaba a favor de eso pregunta: ¿pero por qué no los dejas? ¿No confías en tu hija? ¿No confías en tu hijo? Le preguntaron a otro que estaba ahí. Y ellos dijeron: no confío en mí mismo. No confío en mí mismo. ¿Por qué habría de confiar en ellos? Sé lo que es la carne. Sé lo que es la tentación de la carne y las luchas para mantenerse en el camino recto. Aún sabiendo que debemos tener dominio propio, sé lo que es esa lucha. Y escuche, todavía más que eso, este hombre que era un predicador del evangelio, un pastor de una iglesia grande, él dijo: mira lo que te voy a decir. Un hombre casado que se enreda en una aventura por ahí, tiene mucho que perder. ¿Sí o no? Tiene mucho que perder. Un hombre casado que se enreda en una aventura por ahí tiene mucho que perder. Puede perder a la esposa. Puede perder
a los hijos, puede perder su ministerio, puede ser avergonzado en nombre de Dios. La esposa dañada y que puede perderla, los hijos tremendamente afectados y que puede perderlos, el ministerio, que puede perder también el ministerio de su vida y el nombre de Dios avergonzado. Y sin embargo, ¿ha habido casos así? Sí, hermano, sí los ha habido, los sigue habiendo. ¿Y el soltero? No tendría que perder todo eso. No tiene esposa a la cual afectar, no tiene hijos a los cuales perjudicar, y si no tiene un ministerio, ¿cuáles son pendientes? Si teniendo todos esos frenos, hombres han cedido porque estuvieron en una zona de fuego, en una zona de tentación, ¿por qué exponer a alguien innecesariamente a ese riesgo? Y seguimos ahí. Las citas proveen suficiente intimidad para dejar al soltero deseando más. ¿Por qué exponernos a tan fuertes tentaciones por seguir patrones del mundo que no tienen ningún respaldo bíblico? ¿Por qué? En el libro de Efesios, vaya conmigo allá por favor, mire lo que habla de la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la corriente del mundo, pero no tenemos que seguirla. Nuestra guía no es que todo el mundo lo hace, hermano. Nuestra guía es qué es lo que enseña la bendita palabra de Dios. Esa es nuestra guía. ¿Cuál es el consejo bíblico? Y cuando hay una advertencia bíblica al respecto, uno tendría que hacerle caso. Hay pasajes en el libro de Proverbios, en los primeros capítulos, entre el 1 y el 7, hay pasajes donde habla de fallas en el área de la moral, donde dice que las personas nunca alcanzan a recuperarse de ello. Mire, permítame a ver si encuentro uno de ellos y acompáñenme. Y si sabe de qué hablo, le agradezco si me ayuda a encontrarlo, por favor. Proverbios, son los primeros capítulos. Capítulo 5 de Proverbios. Capítulo 5. ¿Ya lo encontró? Versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esa es la esposa. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Mira el 22 y 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades. ¿Y qué más dice? Retenido. Mire esa palabra, retenido, no se puede zafar. Será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. ¿Qué le puede pasar? Morirá por falta de corrección y errará. ¿Por qué? Lo inmenso de su locura. Mire la palabra, lo inmenso de su locura. Ahora, eso habla muy fuerte contra esa situación que estamos hablando, pero pase al capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 20 en adelante. Guarda, hijo mío, 6:20, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre.
Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies, ¿qué? Su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Ahora, le pregunto algo, ¿por qué dice un bocado de pan? ¿A qué le suena eso? Se lo diré rápido porque el reloj no se está deteniendo, aunque quisiera. Dice un bocado de pan, ¿por qué no dice un bocado de carne? Porque el bocado de carne, hermano, tarda más en digerirlo, en masticarlo. El bocado de pan, en un momentito, hermano, así de fácil, es reducido a un bocado de pan. Versículo 26 estoy. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega, ¿a quién? A la mujer de su prójimo. ¿Qué más dice? No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza, aquí está lo que buscaba. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta, ¿qué dice? Nunca será borrada. ¿Se da cuenta? Aquí habla de consecuencias terriblemente prolongadas. Su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y luego en el capítulo 7 sigue hablando. No lo voy a leer, pero usted puede leerlo en su casa. Pero de que existe un riesgo, hermano. Mire, y hablamos de gente casada aquí. ¿Ok? Y en el capítulo 7 también. Y aún así fallaron en esa área, a pesar de que podían perder los hijos y la casa, como ha sucedido tantas veces. Dañada la esposa, dañada los hijos, dañada la gente alrededor, teniendo más cercos o más trancas que brincar que un soltero que no tiene todo eso y que no mide todos esos riesgos. ¿Por qué le vamos a poner en ese riesgo y no explicarle antes los riesgos que implica eso? Así que nosotros, como dice Efesios, pasamos a la siguiente parte, por favor. En el libro de Efesios es la corriente de este mundo, pero nosotros no vamos a guiarnos por la corriente de este mundo. Si como padres de familia permitimos y aún alentamos estas costumbres que no tienen fundamento bíblico, exponemos innecesariamente a nuestros hijos e hijas a grandes y dolorosos peligros cuyos daños son irreversibles y profundamente lamentables hasta varias generaciones. Porque sé de lo que le estoy diciendo, hermano. Cuando esos daños han ocurrido, es un asunto repetitivo, tantas veces. Y no voy a entrar mucho en esos detalles, pero a veces lo que ocurre en un matrimonio se repite en la generación que sigue y en la que sigue. Y yo le quiero recomendar mucho esta película que está ahí, La oración de Pamela. No sé si todavía está, no lo chequé en estos días, pero es una película que hemos visto varias veces y es una hermosa película que tiene que ver con esto que hemos estado hablando, la pureza de esta muchacha, la oración de Pamela. Y la última vez que la vi, tenía el título en inglés de Pamela's Prayer, pero estaba en español ahí en YouTube. Ojalá y todavía esté ahí, pero es una película hermosa, una película cristiana, hablando del compromiso de esta muchacha. La mamá de Pamela murió durante el parto y Pamela quedó al cargo de su papá y ella fue creciendo y atravesando por estas luchas de la atracción y de cómo su padre tuvo la gracia de Dios para ir encauzándola y cómo esa conexión entre papá e hija fue tan hermosa que al final Dios bendijo a Pamela, pero no sin luchas. Así que si puede, si la encuentra, véala, le va a ser de tremenda bendición. Pasamos a la siguiente, por favor. Considere
que de los 11 a los 15 años muchos adolescentes han madurado suficiente física y hormonalmente como para embarazarse, pero emocional y espiritualmente están muy lejos de estar listos. Ahora, ¿somos conscientes de esto? ¿A qué edad un jovencito puede embarazar a una muchacha? Muy temprano en la vida, hermano. Y es terriblemente riesgoso. Y la jovencita, mire, hermano, trabajamos en las periferias de la ciudad, en las misiones. Mi esposa y yo estábamos allá por el rumbo donde vivía Erika. ¿Se acuerda cuando iniciamos en la ampliación hipódromo? Y vimos parejitas de unas jovencitas de 15 años con sus bebés en brazos. La frase de mi esposa para esos casos tan tristes era: niñas criando niños. A los 15 años, a los 14 años, con sus bebés en brazos. Y alguien de su familia a los 17 años, con sus criaturas en brazos, deseando salir a alguna fiesta y que la mamá le cuidara a los niños, deseando salir a alguna fiesta, pero no podía porque ya estaban sus niños. Y el muchacho a veces trabajando y a veces no. Pero qué necesidad. ¿Y sabe qué era lo más terrible de esto, hermanos? 17 años una, 15 años la otra, y otra jovencita de 12 años ya buscando con quién comprometerse a los 12 años. ¡Qué necesidad! Como si eso fuera lo único en la vida. Y nosotros tratando de decirle a mi esposa tantas veces que le dijo: es que eso no es lo único, es que hay una vida más allá, es que no tiene que ser como lo que ves en tu casa o en toda la cuadra, no tiene que ser así. Pero es como ver ese ciclo repetitivo una y otra vez. Dolorosas situaciones que vimos una y otra vez, tratando de insistirles y de enseñarles: no tiene que ser así, espérate. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué esa prisa de arruinar la vida a una edad tan temprana? Emocional y espiritualmente están muy lejos de estar listos para asumir los roles de esposos y padres, exponiéndose a un casi seguro fracaso. Si usted piensa que esto es una exageración, piense en los casos de David, Salomón y Sansón. No tuvieron el suficiente dominio propio para refrenarse en los casos que hemos mencionado, y muchos otros después de ellos. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué podemos hacer? Adoptemos nuevos modelos basados en principios bíblicos. Mire lo que dice Juan 15:19. Léalo conmigo, por favor. No sois del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Antes yo os elegí del mundo. No somos del mundo, hermano. El Señor nos eligió del mundo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, hermano, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra única regla de fe y conducta no es como el mundo lo hace, es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a la siguiente parte, por favor. Que nuestras relaciones sean una oportunidad para modelar el carácter de Cristo formándose en nosotros. En Gálatas 4:19 dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es nuestra meta, hermanos. Colosenses 1:27 dice: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la meta nuestra como cristianos, hermanos. Y de hecho, en la Biblia, pasemos a la siguiente, por favor. En la Biblia, en el libro de Efesios, dice que la relación entre Cristo y su iglesia es un modelo para la relación entre los esposos. ¿Ahí terminó? Sería bueno hacer una resolución. Mis años de soltería son un regalo de Dios para agradarlo y servirlo a Él sobre todas las cosas. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver, búsquelo por favor. Deuteronomio 6:5. Se me hace que estaba repitiendo el 4.
Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que dice Deuteronomio 6:5. Así que mis años de soltería son un regalo de Dios para agradarlo y servirlo a Él sobre todas las cosas. Dice la Biblia, el soltero tiene cuidado ¿de qué? De las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Es lo que dice 1 Corintios 7:32. ¿Hay una más? Pónganla por favor. La intimidad física y emocional es una recompensa gozosa del compromiso maduro y honroso del matrimonio. Es decir, para explicárselo, el mejor regalo que una pareja puede entregarse el uno y al otro cuando se casan es el regalo de la pureza, de haberse guardado el uno para el otro. Y sigue diciendo, no necesito perseguir una relación romántica hasta que esté listo para casarme. Si dos personas no pueden comprometerse para casarse, entonces no hay razón válida para involucrarse románticamente. Por eso decimos a los estudiantes de secundaria, de prepa, ¿están pensando en casarse? No. Entonces, ¿cuál es el propósito? Si una pareja no está lista para involucrarse pensando en el matrimonio, no hay razón válida entonces, porque no van a esperar hasta entonces solo platicando, hermanos. Por supuesto que no. ¿Hay una más? Ponla, por favor, la siguiente. Nadie me pertenece fuera del matrimonio. No pueden hacerse demandas físicas, emocionales o espirituales a otra persona. Es lo que dice 1 Corintios 7:4. ¿Se acuerda? El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposa, su mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Pero fuera de ese lazo matrimonial, hermanos, nadie tiene derecho sobre otro. Ningún derecho en absoluto. Así que veamos la última parte. Evita entonces situaciones que puedan comprometer la pureza de tu cuerpo, alma y espíritu. Estar solos en casa o cualquier otro lugar donde no haya más personas son zonas de alto riesgo. ¿Le parece demasiado radical? Acuérdese de estos hombres. Y hermanos, a propósito de José, ¿por qué estamos mencionando ahí a José? Si José era un joven puro, recto delante de Dios. Por una sola razón, hermano. La vez que José fue acusado por la esposa de su patrón, ¿se acuerda dónde estaba? ¿Mande? José entró a la casa de su patrón para hacer el aseo, pero el patrón no estaba. Quien sí estaba era la esposa, o si no estaba, ella entró, pero el problema es que quedaron solos ahí. Y entonces José reaccionó como debía haber reaccionado. Huyó, pero hermanos, el detalle es, cuando huyó, ella lo asió de las ropas y él huyó desnudo. Y entonces ella lo acusó falsamente que él había tratado de ultrajarla. Y entonces las pruebas eran sus ropas ahí. ¿Qué hace un marido celoso cuando encuentra ahí las ropas de un extraño? Se enfurece, ¿no? Así que si lo piensa bien, el asunto se habría evitado si José no está solo en el mismo cuarto donde está la esposa de su patrón. Hermanos, ahora sí vamos a cortar esta transmisión, por favor.